¿Jesucristo realmente nació el día 25 de diciembre? ¿Nació en Navidad? ¿O esa fecha fue elegida después? Esta es una de las preguntas más comunes cuando se acerca el final del año. Y la verdad es que la Biblia no nos da una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. No existe ningún versículo que diga, Jesús nació en tal día, en tal mes. Por eso, no es posible simplemente abrir la Biblia y dar un veredicto definitivo. Y quiero dejar esto muy claro desde el comienzo. El objetivo de este video no es darte una respuesta definitiva. La idea es presentar los principales argumentos de ambos lados, tanto de quienes creen que Jesús sí nació el 25 de diciembre, como de quienes creen que Él no nació en esa fecha. Al final, tú mismo podrás llegar a tu propia conclusión, porque hay algo que sí es absolutamente incuestionable. Jesús nació. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí encontrarás contenidos profundos, bíblicos y llenos de conocimiento. Comencemos con los argumentos usados por quienes defienden que Jesús sí nació en la fecha tradicional de la Navidad, el 25 de diciembre. El primer argumento proviene de registros antiguos de la Iglesia. Existe un documento llamado Calendario de Filócalo, fechado en el año 354 después de Cristo. En ese calendario, la fecha del 25 de diciembre aparece registrada en latín como Natus Christus in Bethlehem Judaeae, es decir, Cristo nació en Belén de Judea. Este es uno de los registros más antiguos que asocian directamente el nacimiento de Jesús con el día 25 de diciembre. Otro argumento muy citado es el llamado cálculo desde la concepción hasta el nacimiento. Algunos estudiosos de la época patrística, como Hipólito de Roma, creían que la concepción de Jesús habría ocurrido el 25 de marzo, una fecha tradicionalmente asociada con la Anunciación. A partir de ahí, basta sumar 9 meses y se llega nuevamente al 25 de diciembre. Es importante aclarar algo. Esta fecha de la concepción no proviene de la Biblia ni de registros históricos directos. Está relacionada con una teología antigua, que sostenía que los grandes actos de Dios en la historia no ocurrían de manera aleatoria, sino en fechas plenas y significativas. Según este pensamiento, muchos profetas y grandes hombres de Dios nacerían y morirían en la misma fecha, completando así un ciclo perfecto. Esta idea aparece tanto en el pensamiento judío antiguo como en el cristianismo primitivo. De este modo, si Jesús fue crucificado durante la Pascua, y según algunos cálculos del calendario romano, el 25 de marzo, entonces su concepción o anunciación también debería haber ocurrido en esa misma fecha. Este razonamiento se conoce como la teoría de la edad integral. Por último, existen también los testimonios de algunos autores de la Iglesia primitiva, como Teófilo de Cesarea y el propio Hipólito, quienes mencionan explícitamente el nacimiento de Jesús en la fecha tradicional. Como puedes ver, estos argumentos se basan principalmente en la tradición antigua de la Iglesia, y no en una fecha revelada directamente en las Escrituras. Ahora vamos a analizar los argumentos de quienes creen que Jesús no nació el 25 de diciembre. El primero de ellos es bastante directo. La Biblia no proporciona ninguna fecha. Los evangelios que narran el nacimiento, como el de Lucas, simplemente no mencionan día, mes ni estación del año. Por lo tanto, cualquier fecha atribuida al nacimiento de Jesús es tradicional o interpretativa, y no una afirmación histórica directa del texto bíblico. Otro argumento muy conocido proviene del propio relato de Lucas, en el capítulo 2. El texto dice que los pastores estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante la noche. Diciembre es invierno en la región de Judea, lo que haría poco probable que los pastores permanecieran al aire libre en ese periodo. Lo más común sería que los rebaños fueran recogidos en refugios, lo que sugiere una época del año más templada, como la primavera o el otoño. Sin embargo, aunque este es un punto válido y muy debatido, no prueba que Jesús no haya nacido en esa fecha. Aunque fuera poco probable que los pastores estuvieran en el campo, no sería imposible.
Por último, está el argumento del sincretismo religioso. Según esta visión, la fecha del 25 de diciembre habría sido elegida por su cercanía a festivales paganos del Imperio Romano, como la celebración del Sol Invicto, relacionada con el culto solar. Con el ascenso del cristianismo en el imperio, algunos estudiosos sostienen que pudo haberse producido un proceso de aculturación, en el cual elementos simbólicos de cultos paganos fueron resignificados dentro del cristianismo. El solsticio de invierno ocurre alrededor del 21 de diciembre. Este es el día más corto del año en el hemisferio norte, es decir, aquel en el que la noche es más larga. En algunos calendarios y tradiciones antiguas, los días posteriores al solsticio, como el 25 de diciembre, pasaron a simbolizar el momento en que el sol vence a la noche, y los días comienzan poco a poco a hacerse más largos nuevamente. De ahí el nombre Sol Invicto o Sol Vencedor. El sol, en muchas culturas antiguas, tenía una gran importancia simbólica y con frecuencia estaba asociado a divinidades populares. Según esta interpretación, los cristianos habrían adoptado esta fecha como una de las principales en su calendario, estableciendo una equivalencia simbólica con la centralidad de Cristo. Así, de acuerdo con esta línea de pensamiento, la fecha del 25 de diciembre habría sido adoptada por razones culturales y religiosas posteriores, y no necesariamente porque reflejara el día real del nacimiento de Jesús. La verdad es que no existe un consenso académico sobre el día y el mes exactos del nacimiento de Jesús. La mayoría de los estudiosos coincide en que no es posible determinar esa fecha con precisión a partir de las fuentes disponibles. Lo que sí sabemos es que la tradición de celebrar la Navidad el 25 de diciembre comenzó a consolidarse alrededor del siglo III y se fue extendiendo gradualmente por el mundo cristiano. Pero, al final, quizá la pregunta más importante no sea cuándo nació, sino por qué nació. Porque independientemente del día, del mes o del año, el nacimiento de Jesús cambió la historia para siempre. Cuéntanos en los comentarios cómo vives tú este tema. ¿Celebras normalmente la Navidad el 25 de diciembre? ¿En qué crees tú? Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta el próximo video.